se han, entonces se ha encontrado regiones que tienen representaciones de redes de alto nivel a nivel del cerebro. Justamente lo que querían ver estos autores es si estas redes, que específicamente se remiten al paper de Yeo, que si, bueno, es muy famoso, de las 10 redes encontradas a nivel cortical. Estas 10 redes igual lo mapean a nivel de cerebro y cerebelo y buscan asegurar que los resultados que estaban obteniendo fueran 100%. Va. Pues entonces el objetivo general del estudio era la exploración de la organización funcional cerebral en 2 individuos escaneados intensivamente y la asociación con las redes cerebrales ya anteriormente descritas por Yeo en 2 papers anteriores a este. Y en resumen, lo que se busca es identificar las redes de asociación, primero a nivel de corteza cerebral y después mapearlo a nivel de cerebelo. Entonces, para eso hicieron un montón de análisis, pero bastantes análisis, en donde buscaban la exploración cerebrocelular de la corteza somatomotora para detectar una conectividad funcional contralateral y la representación del cuerpo. Y ahorita iré esquematizando un poco más estos análisis. Además de una estimación individuo específico de la parcelación utilizando una aproximación bayesiana. Y el mapeo cerebral que lo llevaron al cerebelo y a través del cerebelo lo regresaron al cerebro para ver la concordancia que hay entre el mapeo. Entonces, lo que hicieron generalmente, de manera general, es utilizar 2 sujetos. Estos 2 sujetos ya fueron reportados en un artículo previo, en donde a cada sujeto se le hizo un resting state y un escaneo estructural, que hubo 31 sesiones y en cada una de las sesiones fue compuesta por 2 corridas. Hicieron un control cualitativo de qué tan bien estaban las imágenes y a través de eso descartaron 1 en un sujeto y 2 adquisiciones en 2 sujetos porque pasaron un umbral que ellos predeterminaron. Entonces, para el preprocesamiento usaron unos análisis propios de ellos que está denominado como iProc, que está también descrito en análisis previos. Y lo interesante acá que hicieron es una máscara del cerebelo que lo corrigieron manualmente. Y de hecho, acá en esta imagen esquemática del sujeto 1, se observa cómo a nivel de T1 hicieron primero la corrección de la máscara y después lo pasaron al T2, previamente alineándolo entre T2 con el T1. Y dividieron los datos, las sesiones, en datos de descubrimiento y datos de replicación. Para ver los mapas FlatMap, se usó un toolbox que está bastante bueno y realmente lo recomiendo que lo revisen, que es el Suite Toolbox, que está específicamente diseñado para usarse en cerebelo. Entonces, bueno, en general, el método, voy a presentar métodos y resultados. Hicieron la conectividad funcional motora cerebro-cerebelo. Es decir, lo que hicieron fue definir semillas específicas ya anteriormente descritas de manera bilateral. Acá en la imagen se muestra cómo los puntos blancos son las semillas que pusieron en cada uno de los hemisferios. Y eso lo dieron para ver la conectividad funcional a nivel contralateral y a nivel de cerebelo, utilizando una simple correlación de Pearson, que es lo que se ha demostrado muchísimas veces a nivel de conectividad funcional. Y lo que encontraron justamente de que hay representaciones motoras, tanto de manera contralateral como de manera en el cerebelo, igual contralateral. Se ve, por ejemplo, que en el hemisferio izquierdo, que es el punto blanco que muestro, existe una relación contralateral bueno, es el color azul, y esta representación está en el cerebelo. Así se aseguraban de que todas las cosas que estaban obteniendo y toda la conectividad funcional, primero de cada una semilla, estaba precisamente siendo validada a nivel de cerebro y que se estaba encontrando en cerebelo. Es decir, había una sensibilidad en encontrar la conectividad funcional del cerebelo. Eso es de manera general. Pero,
querían ir más allá y ver si era específica, es decir, si la corteza somatomotora tenía representaciones de cada una de las partes del cuerpo, del pie, de la mano y de la lengua. Y para eso utilizaron igual una selección de regiones como semillas. Esto es curioso que lo hicieron totalmente manual. Ellos igual se basaron en las coordenadas de MNI y todo lo que ya había sido reportado y lo pusieron en la corteza cerebral y lo mapearon específicamente de cada una de las representaciones. Y con esto encontraron de que existe una conectividad funcional específica para cada uno de los elementos del cuerpo y la representación somatomotora general dentro del individuo. Aquí es curioso de que en esta imagen, bueno, de hecho aquí se ve cada una de las representaciones, pero existen como huecos dentro del cerebelo que no representan nada. Y lo que ellos discutían era que estos huecos en el cerebelo estaban determinadas como partes del cuerpo que todavía no han sido descritas específicamente, pero que tienen un rol importante. Pero justo por lo mismo de que no pudieron encontrar una región, una semilla para ponerle, para realizar la conectividad funcional, no encontraron una representación en el cerebelo. Y con estos dos análisis, justamente se aseguran de que existe una representación somatomotora de cada uno de los dos individuos en el cerebelo. Y a partir de ahí se realiza la conectividad funcional de un montón de datos. Entonces, para hacer la parcelación individualizada de la corteza cerebral, utilizaron perfiles de conectividad para cada región. Estos perfiles son enormes, en donde consistían de 1175 ROIs y por 40.962 vértices. Es decir, pusieron una semilla en cada una de las regiones del cerebro, muy específicas, y a través de la parcelación ya antes realizada de las 10 redes. Y utilizaron un modelo de multisección jerárquico bayesiano, que a través de esto justamente detectaron cómo se parcelaba el cerebro a través de estas 10 redes corticales, como mencionaba, ya que ya han sido descritos. Y lo curioso que también hicieron una parcelación individualizada del cerebelo, en donde se utilizó esta parcelación, es decir, utilizaron cada una de las regiones y la conectividad funcional de cada región para ver cuál es la representación en el cerebelo a través del algoritmo del ganador toma todo. Y después de esto hicieron una estimación de la mejor parcelación en donde promediaron todas las corridas, bueno, en este caso se utilizaron las 62 corridas, ya no utilizaron el de replicación y el de descubrimiento, sino todas para agruparlas y ver cuál es la mejor estimación que se podía tener. Y se seleccionaron únicamente 400 vértices que tenían la mayor correlación. Y los resultados del primero que mencioné, de cómo estaba parcelado el cerebro a través del descubrimiento y la replicación, encontraron justamente que existían las 10 redes que ya habían sido descritas, en donde primero lo encontraron en el descubrimiento y lo replicaron. Y si observan acá, de cada uno de los sujetos, el descubrimiento y la replicación son muy similares, variaban muy poco entre las redes. Así todavía no manejan bien cuáles son las 10 redes a las que me estoy refiriendo, son la somotomotora, la atención dorsal y la saliencia, el control, el default, el lenguaje y el visual. El default se centraron mucho más adelante lo voy a mencionar, para ver la especificidad que tenía la parcelación que estaban obteniendo. Y como se observa en la imagen, lo relevante de este análisis fue que habían encontrado mucha similitud entre el análisis de descubrimiento y el análisis de replicación. Aproximadamente a nivel de cerebro encontraron una replicación del 90% en el sujeto 1 y como 92% en el sujeto 2. Sin embargo, cuando se compararon entre sujetos, de hecho aquí se observa cómo el descubrimiento en cada uno de los sujetos tiene redes un poco más extendidas. El más claro es el somatomotor. Acá se observa cómo
es un poco más grande y más extendida que en este caso, al igual que el de replicación. Es decir, esto están encontrando de que a nivel de individuos, las redes se están parcelando de manera distinta, funciona de manera distinta a nivel de cerebro, pero también a nivel de cerebelo. Cuando sacaron la parcelación, se dieron cuenta que justamente pasaba algo de manera similar. Las parcelaciones fueron similares entre los sets de descubrimiento y replicación. Sin embargo, existía variabilidad entre cada uno de los sujetos en cada uno de los sets. Y aquí de igual manera se observa. Esto es curioso porque pues, el cerebro y el cerebelo se ha mencionado muchas veces que varía entre individuos. Y en un estudio previo ellos habían encontrado que, bueno, en un estudio previo se había encontrado que cuando hacían un promedio de todos los sujetos con los que estaban analizando y realizando una parcelación, no encontraban resultados adecuados. Y lo que ellos veían, bueno, estaban dialogando, discutiendo, era que justamente se podría deber de que no, a nivel de promedio no se encontraban resultados porque había mucha variabilidad entre los sujetos. Aquí, entre estos dos, al menos lo están encontrando. Y después se fueron a otro tipo de análisis un poco más intenso, en donde utilizaron una conectividad funcional que estaba guiada por el cerebro a nivel de cerebelo, en donde pusieron un montón de semillas que estaban localizadas en el cerebelo y estas semillas vieron si existía una conectividad a nivel de cerebro. Es decir, hicieron lo contrario al análisis ya previo. En vez de poner las semillas en cerebro, pusieron las semillas en cerebelo y lo dejaron ver qué salía ahí. Y buscaban específicamente discriminar entre redes de default, entre la red de lenguaje y una confirmación de diferencias, que justamente habían diferencias individuales, y tratar de ilustrar, bueno, un poco más a nivel de ellos y de su análisis, los fallos no comunes del algoritmo de la parcelación. Entonces, aquí encontraron, bueno, más voy a presentar de un sujeto y encontraron variaciones individuales de localizaciones espaciales y en lateralidad. Lo que encontraron y lo que se me hace curioso es de que la red del lenguaje encontraron que era distinto entre hemisferios. Es decir, el lenguaje parecía estar más lateralizado en el izquierdo que en el derecho, como se ha abordado muchísimas veces, pero ya como que lo encuentran a nivel de cerebelo. Esto es importante porque no se había mencionado que el cerebelo también tenía una lateralidad distinta. En este caso lo encontraron en el lenguaje. Bueno, que aquí lo explico un poco mejor. Las imágenes están bastante amplias y se pierden muy fáciles, así que mejor vean lo que se pueda. Y si tienen alguna duda, me preguntan. Entonces, a través del análisis de la mejor estimación que mencionaba, en donde utilizaron los 400 vértices con mayor correlación, encontraron que los resultados eran muy semejantes a como realizaron en el primer análisis. Y este es lo que menciono del FlapMap, que está interactuado con Suite Toolbox, en donde se observa que se replica el hallazgo de las representaciones de la corteza cerebral dentro del cerebelo. ¿Qué quiere decir esto? Que las redes somatomotora, la atención, control, default, lenguaje y visual están representadas en el cerebelo de manera distinta que entre cada uno de los individuos, y como se observa, existe como un patrón en donde se agrupan las distintas redes. La primaria, que es un poco más somatomotora, si lo observan por el color, y la secundaria y terciaria, que tiene más componentes cognitivos. Y esto también lo discutían con estudios previos en donde han encontrado que ciertas localizaciones del cerebelo, como el CRUS 1, CRUS 2, es donde se han encontrado mayores componentes cognitivos en tarea. Y justamente eso es bastante importante y creo que es un hallazgo de alta relevancia de cómo se está agrupando el mapeo de las redes en el cerebelo.
Entonces, las representaciones, bueno, esta es otra vista de lo mismo, del sujeto 1 y del sujeto 2, cómo se está representando. Aquí se ve, de hecho, mucho más claro cómo se están agrupando los distintos mapas, primario, secundario y el terciario. Si lo observan bien, sí se ve claramente la agrupación entre la región del cerebelo. Ok, entonces esta parte del análisis es lo que mencionaba de una confirmación de las representaciones de las semillas que se pusieron en cada uno de las regiones de las redes del cerebelo. Aquí los puntos en blanco son las semillas, son las localizaciones de las semillas en donde están puestos. En este caso de este análisis que presento es cuál es la distinción, si había una especificidad para encontrar las regiones de la red de default, el A y el B. Cuando pusieron las semillas en la región A, encontraron que la conectividad a nivel de cerebro era distinta a cuando ponían las semillas en la red que habían encontrado en la default B. Si lo observan aquí en estos mapas, como se tienen representaciones más o menos similares, sin embargo, se ha encontrado que estas dos default networks son distintas por el proceso que están llevando a cabo. Y justamente se ve cómo está representado claramente en el cerebelo. Es decir, estos análisis están volviendo a decirnos que existe una parcelación en el cerebelo a nivel funcional y cómo colocamos la semilla, en dónde colocamos la semilla va a ser en dónde encontremos esta conectividad. Que esto es de manera similar en donde estaban viendo si se podía distinguir la red de lenguaje, que pusieron las semillas en las redes, en las zonas de la red de lenguaje y encontraron que pasaba de manera similar a lo encontrado en estudios previos, donde cuando ponían las semillas en el cerebelo en estas regiones, encontraban que los mapas en el cerebro se comportaban justamente como la literatura ya ha reportado muchas veces, que es la red de lenguaje. Y esto es lo curioso, en donde querían ver si se podía detectar las distintas redes entre sí, o sea, colocando una semilla en la red de lenguaje y una semilla en la red de default, se podía distinguir y encontrar patrones de conectividad a nivel del cerebro de manera distinta. Y justamente colocaron las semillas acá y encontraron que sí, que justamente había una diferencia en la topología entre las redes. Se podía encontrar claramente que la red de lenguaje era en cierta localización y la red de default en cierta localización a partir de las semillas colocadas en el cerebelo. Bueno, aquí perdón que te detenga, dale para atrás. Digo, para que me quede más claro, según yo te entendí, pero básicamente ahí no les importó, o sea, es la misma localización en diferentes sujetos y cada localización muestra diferentes redes, ¿no? ¿A eso te refieres? Exacto, sí. Ok. Sí, O sea que no hay lugares, no había lugar exactamente específico para esas redes, sino que variaba entre sujetos, ¿no? Ajá, o sea, sí, bueno, justamente sí, es bueno que lo mencionas, que se me pasó eso último, de que si ven estas representaciones entre cada uno de los sujetos y lo comparamos, ven, si ponen las semillas en el mismo lugar, las redes están distinto. Es decir, como ya había mencionado en el análisis previo, están encontrando una variabilidad entre sujetos. O sea, un sujeto, por ejemplo, el doctor Garza tendrá una representación de las redes de manera distinta a como yo lo puedo tener, o que el doctor Concha, o que las otras personas, o sea, puede haber miles de redes distintas o parcelaciones distintas en las personas que estamos acá. Que eso es algo relevante en su estudio. Oye, Jalil, una pregunta, soy Itza. ¿Qué onda? Y si juegan un poquito por sujeto con el umbral me imagino que son correlaciones para ver la conectividad, ¿no se parecerían un poco más los mapas? Bueno, ¿no sabes o no investigaron esa parte?
¿A qué te refieres con jugar un poquito? O sea, de... Ajá. Supongo que marcaron un valor de correlación para todos los sujetos y a partir de ese valor seleccionaron la conectividad. Si lo bajaban un poco para algunos sujetos, tal vez se parecerían más los mapas. Ah, sí, eso no lo mencionan. Ellos colocaron unos niveles para cada una de las regiones. No me acuerdo específicamente cuáles eran para cada una, pero ahí en el artículo viene cuáles son los thresholds y cuáles son lo que manejaron. Ok, Pero que recuerden, no lo jugaron como mencionas, de que bajándole, subiéndole, haciendo todas las pruebas. ya. Gracias. Sí. Acá buscaban ver si había una representación visual o cómo era la representación visual en el cerebelo. Y utilizaron lo mismo que ya he mencionado, a través de semillas vieron cuál es la conectividad y encontraron que el vermis mantenía una representación visual fuerte y principal dentro del cerebelo, que justamente es una región la región que está como por acá y lo buscaron distinguir de otra red, de la atención dorsal. Y se, se observa cómo la conectividad a nivel de cerebro es de manera distinta dependiendo de esta red. Aquí lo importante que mencionaban es que ya se había reportado que el vermis es una estructura que tiene mucha relación a nivel oculomotor, justamente de seguimiento. Y aquí lo están viendo de nuevo, en donde bueno, está un poco guiado hacia la vista periférica y central, que justamente a través de estos resultados siguieron al siguiente análisis, que es este, en donde estaban buscando si las diferentes semillas muestran conectividad con localizaciones centrales y periféricas. Acá lo que hicieron fue delimitar la región a nivel histológico y ver si en esta región se observaban una diferente conectividad. Y a través de justamente de las semillas en el cerebelo vieron cómo estaban las regiones. Y aquí justamente se observa cómo, bueno, de hecho, acá están las localizaciones de la semilla. Y vieron que la conectividad era de manera distinta, pero habían la semilla en el periférico, bueno, si lo colocaban en el periférico, salía de esta manera, si lo colocaban en el central, salía de esta manera, es decir, que se podía observar una mayor, ¿cómo se dice? Representación del vermis, de las localizaciones centrales y periféricas en el vermis. Ok, entonces, ya viendo que está esta representación de manera general en el cerebelo, querían ver si había una relación entre cada una de las redes del cerebro con la representación que hay en el cerebelo. Entonces, lo que hicieron es ver o sea, contar la extensión de la red, de cada una de las redes, tanto en el cerebelo como en el cerebro, y vieron cuál es justamente esta relación. Y acá se observa cómo en cada punto significa una red y fue colocado el porcentaje del cerebelo con el porcentaje en el cerebro de esta manera. Y justamente vieron que las redes fueron presentadas en proporciones similares, es decir, que la proporción de la red, bueno, la representación de cada una de las redes en el cerebelo es muy similar a lo que hay en el cerebro. Es decir, bueno, el cerebro obviamente tendrá una mucho mayor extensión, sin embargo, lo eliminaron este factor calculando el porcentaje. Y justamente con esto se aseguraban y replicaban todos los análisis que ya habían hecho, en donde de manera general estaban encontrando lo mismo, una representación del cerebelo, de las redes del cerebro en el cerebelo. Y de manera general, lo que este artículo está hablando es que el cerebelo posee una organización a nivel de macroescala, que están asociados a redes de alto orden encontrados previamente en el cerebro. Es decir,
lo que muchas veces hemos abordado en los estudios y lo que se ha abordado durante muchísimos años de las redes que están asociadas de cada una de la cognición o somatomotora o sensorial y todo esto, tiene una representación en el cerebelo. Así que esto nos pone en un, bueno, no aprieto, sino en una reflexión de saber y de estudiar el cerebelo, ya que estas representaciones están ahí, ya que posiblemente muchas de las causas o el por qué encontramos cierta activación en el cerebelo podría ser asociadas a las redes que ya se están viendo. La funcionalidad tiene, el cerebelo tiene una funcionalidad demarcada por su topología. Y justamente de que la organización espacial de las regiones de asociación cerebrales están conservadas entre los individuos, pero no así la localización espacial de cada uno, entre los individuos, o sea, que una parcelación puede ser distinta entre cada uno de ellos. Y también encontraron que la red del lenguaje podría ser separada de las regiones de las otras redes, así como hay una especificidad entre cada una de las redes, además de que existía una lateralización individual. O sea, probablemente el doctor Garza tenga una lateralización distinta a lo que yo tengo. Y eso sería importante que ellos también hablan de sus limitaciones, que es importante ver cuáles son estas diferencias individuales, si no existe algún consenso entre individuos o no, porque en todos los estudios previos no se había encontrado. Aquí encontraron que justamente entre individuos es diferente. Lo importante ahora sería mapear mucho más individuos, tener una base mucho más amplia, poder encontrar, bueno, poder escanear a los sujetos con una mucho mayor resolución, que aquí no lo mencioné, pero su resolución es bastante buena, es de 2.4 milímetros y con una TR de 1. Es decir, de que era muy potente su resonador. Sin embargo, ellos decían de que es importante tener mayor capacidad para poder encontrar mejor las redes que hay en el cerebelo, porque recordemos que el cerebelo está chiquito, así que es difícil poder mapearlo adecuadamente. Y también una de las conclusiones es de que del papel importante del vértice cerebelar como una representación de la corteza visual primaria y del campo visual central. Entonces, de manera general, este artículo es bastante interesante, nos abre un panorama en la investigación del cerebelo. De hecho, bueno, aquí ya no agregué los videos, hay unos videos, si siguen a Geo en Twitter, hay unos videos súper padres de este análisis en donde ponen cada una de las ROIs a nivel de corteza y ver su representación en el cerebelo. Y justamente es lo relevante del artículo, buscar qué hay en el cerebelo y no excluirlo simplemente de todos los análisis o no sacarlo, hacer una mayor investigación en ello. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Jalil. Estuvo padrísimo. Súper resumen de un artículo muy complicado. Entonces, te agradecemos que nos lo hayas hecho tan digerible. Estuvo muy bien. Seguramente habrá preguntas, pero en lo que se animan, yo tengo una. Que quizás lo resolviste con lo último que dijiste de los videos. Pero en el algoritmo de Winner Take All, a la hora de que ya segmentas y parcelas y dices, esto pertenece a tal cosa, pues con un 51% contra 49% ya se segmenta como una cosa y no como la otra, ¿sí? Lo mismo pasó en ese artículo muy también, bueno, haz de cuenta que esto lo hicieron en difusión en el año 2000, ¿qué sería? 6 más o menos, para segmentar el tálamo en base a su conectividad de la corteza. O sea, la misma idea, pero para el tálamo, y en lugar de usar resonancia funcional, usaron tractografía probabilística. Pero igual, al final es un winner take all y el tálamo se segmenta. Pero si te fijas en cada una de las redes que formaría cada uno de los lugares, ya sea que lo veas del cerebelo hacia la corteza o de la corteza hacia el cerebelo, pues es más complicado de lo que sugiere
una parcelación tajante como la que nos muestran al final. Y me pregunto si eso está detrás de las pequeñas diferencias anatómicas que se ven entre dos sujetos que nos mostrabas hace rato. O sea, a lo mejor era 49 contra 51% y en el otro era 51 contra 49 y se subsegmentaron de manera ligeramente distinta. Entonces, dentro de esos videos, ¿tú crees que ahí se note esas sutilezas? Ah, es muy interesante lo que dice. Justamente es algo de lo que pensé cuando llegué a este punto del artículo, que en qué momento bueno, cómo es la proporción que había y por qué ganaba una y no la otra. En los videos que menciono, igual ahorita lo busco a ver si lo puedo poner, se ve cómo nada más mueven el cursor y se ve cómo está teniendo la representación. Sin embargo, no creo que nos permita decir cuántos hay, pues cómo es la proporción de 51, 49. Es bastante cuantitativo y allá es mucho más en el video es mucho más representativo. Y acá tampoco lo reportan de manera muy clara de cómo fue la proporción para tomar esa decisión final. Ok, ok. A ver, ¿alguien más que tenga alguna pregunta en lo que nos buscas los videos? Porque ya están exigiéndolos. Mira, Kaneki ya está muy ansioso. Están en Twitter, Jalil, creo que te puse el link. Sí. Voy a buscarlo. Ah, Bueno, a mí no es que preguntes como curiosidad, pero sí pues me preocupa y me llama la atención el hecho de la variabilidad individual. Digo que eso ya es conocido, pero eh, que precisamente estamos acostumbrados todos a sacar grupales, ¿no? Y si grupalmente si están viendo que individualmente hay tanta variabilidad en la parcelación, que digo, tiene sus asegúnes, ¿verdad? Pero digamos que si es tan variable, entonces, pues básicamente todo lo que hemos estado haciendo está en cierta manera equivocado, al menos en la parte de localización, porque no se estaría sobrelapando las cosas, sino al contrario, lo que estamos viendo es solo lo que se sobrelapa, pero no se ve esa diferencia individual que aparentemente, o sea, veo ciertas reglas a la hora que veo y digo, estamos viendo cosas de conectividad y cosas manipuladas, lo que quieras, pero estoy viendo patrones de localización, a pesar de que no son exactamente iguales, sí se ve que hay como una jerarquía o de alguna manera en las coordenadas sí hay donde aparecen las cosas, ¿no? Entonces, podría ser que hay unas reglas sobre la fluidez de estas diferencias y hasta dónde puedan estirarse. Y que bueno, seguramente tienen que ver también con la posibilidad de que el cerebro es tan plástico como que puedes no tener la mitad de un hemisferio y seguir funcionando normalmente o casi normalmente, ¿no? Pero sí me llama la atención mucho eso y no sé, o sea, yo creo que lo que seguiría a lo mejor después en el análisis va a ser precisamente eso, tomar en cuenta la diferencia espacial entre cada sujeto y analizar eso, no tanto sobre la parte de las áreas, pero en cuanto a estas diferencias individuales, yo creo que posiblemente o próximamente alguien se lo va a aventar en monos o en animales, precisamente con estimulación, para ver más directamente a ver si es cierto que se cumple esto, ¿no? Esta regla de parcelación que están diciendo, ¿no? Porque esa es la única forma que se me ocurre estudiarla, fuera de la resonancia, ¿no? Sí, gracias Eduardo. Jalil, para que no te compliques, acaba de mandarlo en el chat ah, Fernando, y ahí le puedes dar clic y nos lo enseñas, y si no, los que estén viendo el chat ahí lo pueden ver, y sí, tienes razón, los videos están muy impresionantes, y sí resuelven algo de esto, de que pues no es tan, o sea, no es tajante como la cosa de winner take all. Creo que o sea, no hay muchas opciones para poder hacer unas figuras en las cuales al final segmentas como lo quieren hacer, ¿no? Y como estamos acostumbrados. Oye, Eduardo, en cuanto a tu último comentario, ¿es el mismo grupo el que está haciendo ahora el registro en el espacio de conectividad, ¿no? O sea, que dicen, estas son tus redes, estas son las redes de otro sujeto, mejor los registramos a nivel de redes y después vemos dónde caen anatómicamente, ¿no? Para evitar justo lo que Sí, acabas de pues decir. creo que sí.
Y como quiera, digo, está vendiendo sus redes Yeo, pero pues la verdad es que están muy robustas, ¿no? Eso es lo que he visto. Obviamente me gusta que sea todo replicable y creo que es una buena tendencia de que, e incluso lo estamos ya tratando de hacer nosotros, que es tener, como tienes o sea, porque tienen muchísimos datos, ¿no? Entonces la facilidad de decir, yo segmento estos y ahora lo replico en otros y veo qué tanto se sobrelapa, ¿no? Y que están viendo que hay pues bastante convergencia y no así entre sujetos, ¿no? Pero sí, hay que ver que, o sea, al final yo estoy de acuerdo que puede ser la realidad y lo vemos. Digo, para empezar, ni siquiera me queda claro por qué debería existir el cerebelo. Lo que está padre del cerebelo es eso. Y es lo que parece que está más interesante, pero al mismo tiempo digo, ok, si los métodos, digamos que estos métodos están mal, ¿no? Pero ¿cómo lo pruebas, no? Entonces te vas directamente pues a los animalitos, ¿no? O en cirugía, no sé, y a ver esta conectividad, aunque es más difícil, pero sí verlo de alguna manera, incluso también se podría a lo mejor con magnetocefalografía, por ejemplo, tratar de ver estas fluctuaciones con cerebelo, pero no se me da tan descabellado. Súper. ¿Alguien más? De los 42 participantes, alguien que no sea Eduardo Jalil y yo. Ya participó Itza. Hola, yo quería nada más comentar algo que me parece interesante porque pienso que tiene mucho sentido con respecto a lo que yo he leído sobre el cerebelo, que actúa como una especie como de optimizador de funciones. Entonces, si partimos a partir de que diferentes individuos están sujetos a diferentes estímulos a lo largo de su vida, tiene sentido que la optimización de estos estímulos sea diferente en cada uno. Obviamente con ciertas similitudes, como decía Eduardo, y yo en lo personal pienso que sí debe de tener como cierta como congruencia y cierta convergencia, pero a fin de cuentas también una buena cantidad de divergencia, justo por eso, porque pues vivimos cosas muy diferentes todos, ¿no? Entonces optimizamos cosas diferentes de forma diferente. Super, muchas gracias. Lo que se anima alguien más, ahora se ha puesto muy de moda en los últimos años toda esta onda de Daniel Margüelles de los gradientes, ¿no? Y de que dependiendo de los perfiles de conectividad puedes parcelar, bueno, no parcelar el cerebro, sino hacerlo pertenecer a uno u otra, o sea, pertenece a un espectro de un gradiente de conectividad que separa sin querer las cortezas primarias hacia las de más altas funciones cognitivas. Me pregunto qué tanto corresponde con lo que vemos aquí y si alguien lo ha hecho, que yo creo que sí, si no es que el mismo Marguis y su banda, si han visto lo de los gradientes de conectividad en cerebelo. Los fans de Margulis, hay muchos aquí. Digo, yo, Estuve revisando esos trabajos y no vi nada en el cerebelo, todo es la corteza, o casi todo lo que yo vi. sí, Hay sí, una, sí hay, Alfonso. perdón, Perdón, Alfonso. Dime. Así que ya se acaba. No, ya. ahí sí, acabo de checar, hay un autor que se dedica mucho a la parte de cerebelo en la cuestión clínica se llama Schmackman, algo así se pronuncia, y tiene un artículo precisamente donde hace un análisis de gradiente funcional en cerebelo. Está muy interesante, yo poco entendí, pero viene, está muy padre. Si gustan, después les paso la referencia para que le echen un ojo. Sí. Schmaman también tiene muchos trabajos basados en animales. Hace, ¿cómo se llama? Cosas de histología y así. Tiene un libro. Sí, Schmaman es un gigante, ¿no? Tiene un libro gigante de las fibras de los pathways, ¿no? De los fascículos de sustancia blanca. Pero además es don cerebelo, ¿no? Y de hecho, tomando el comentario de Diego hace rato, Schmaman dice eso, ¿no? O sea, dice que el cerebelo solamente sabe hacer una cosa, ¿no? Que es la transformada cerebelar. Que nadie sabe qué es la transformada cerebelar, pero que eso es lo que hace el cerebro y por eso todo tiene que pasar por el cerebelo, que algo le hace y luego regresa. Y esto sugiere que
O sea, no está en contra de la idea de Schmamann, nada más que diría que está ligeramente compartamentalizada esa transformada cerebelar, sea lo que sea esa cosa. Bueno, pero sí hay estudios de gradientes con cerebelo y sí se mantiene lo que decías, pero curiosamente acabamos de ver un paper con este Alfonso de cerebelo y cómo incluso los gradientes son diferentes. Bueno, en cuanto a en cuanto a la cantidad perdón, al orden de los componentes que te da, varía entre especies también. Entonces, es lo que estábamos viendo y discutiendo, ¿no? Entonces en cuanto a cerebelo, yo no me acuerdo haber leído el paper, pero sí me acuerdo haber visto que sí hay papers de cerebelo y de hecho ahorita lo que se está tratando de hacer y te digo porque me lo dijo Raúl, Cruces, es que precisamente ya meter también cerebelo a la ecuación, porque si están enfocando solo en corteza, pues es más fácil, pero luego ya te vas a cerebelo y ganglios basales y todo, y pues todo tiene que ver ahí, ¿no? Excelente. Gracias, Eric, por pasarnos la cita bibliográfica de los gradientes funcionales en el cerebelo, que es lo que estamos comentando. Y sí, ahí vemos a Schmamann y vemos Bosch. sí, Ah, John Gabrieli, tu cuate, Fernando. sí, son del grupo de los Gabrieles. Yo lo quería comentar nada más, hablando de cerebelo, es que no se olviden que ahí hay muchos cerebros de estos signos donde proyectamos nuestros resultados y demás, y misteriosamente ya hace un rato que les volaron el cerebelo. Y punto número 1. Punto número 2, cada vez que haces estudios de resonancia funcional desde hace muchos años, el cerebelo se prende. Y como no tienes ni peregrina idea qué está pasando, esa solución de que agarraron y le volaron el cerebelo a estos modelos para proyectar los resultados es muy conveniente. Yo recuerdo mucho con Roberto Mercadillo que cuando estaba haciendo sus cosas de su experimento, el primero que hicimos, que acabó siendo muy complejo, si hay algo donde teníamos señal de estas ideas de compasión, era en el cerebelo. Y no teníamos ni idea cómo se iban a explicar. Y entonces hubo varios intentos de artículos de Roberto, que estamos hablando de hace muchos años, porque pues, todavía Roberto estaba por acá. Y todos intentos de artículos para publicar explicando por qué el cerebelo aquí arriba y demás, por qué estábamos viendo esa gran actividad y demás, qué era lo que sobrevivía a todo tipo de pruebas, o sea, era la señal más fuerte. Nomás no pudimos ni sacarlos, pero ya no hablemos de la puerta. Yo creo que ni subirlos a la computadora porque ya estaba rechazado. Y al final acabamos, como muchos de los trabajos, fingiendo demencia sin que no veíamos cerebelo. Publicamos las cosas, ahí medio dijimos que estaba el cerebelo prendido y aquello se publicó. Y pues sí, yo espero que todas estas cosas son muy buenas, que se le preste atención a todo lo que está pasando en el cerebelo. Hay estas segmentaciones cerebrales, hay estas cosas de gradientes, hay todo esto que está surgiendo. Y pues qué bueno, porque pues había ahí una situación de que, como les digo, para empezar, ¿cuántos de estos atlas pues simple y sencillamente te han volado el cerebelo y pues ni te preocupabas porque si lo proyectabas no iba a aparecer? Por eso el cerebro de cantera del INB no tiene cerebelo. Sí. Es el eslabón perdido. Diego tiene cosas muy interesantes que compartir. Yo tengo una pregunta. Adelante, doctora. Yo sé que no tiene la resolución temporal, la resonancia, pero tú que hablabas de la transformada cerebelar, ¿eso implica que hay, o sea, la señal empieza en algún lado o no? Es decir, es al mismo tiempo, el cerebelo está funcionando al mismo tiempo que la corteza cerebral, o hay alguna manera de decir quién empieza o es simultáneo. Si es simultáneo, entonces no es que esté haciendo algo para la corteza, sino que está haciendo algo adicional a lo que hace la corteza. Y a lo mejor esa señal, por ejemplo, a nivel de movimiento, podría estar siendo integrada a nivel de ganglios basales
desde las dos cortezas, desde la cerebelosa y desde la cerebral. ¿Hay alguna manera de hacer eso? ¿De preguntarse eso? Yo me declaro ignorante porque además lo que acabo de decir de Schmamann lo escuché hace como 8 años, ¿eh? Así que quién sabe si sigue siendo muy vigente, pero se me quedó muy grabado lo de la transformada cerebelar. Si lo fuera, sería un paso para la información y después tendría que irse a otro lado. Pero es igual de válido pensar que está haciendo algo en paralelo. Y bueno, tomando esta idea, pues así como muchos atlas ignoraron el cerebelo, también aquí este análisis está ignorando todos los ganglios basales, Claro. ¿no? ¿Cuál hubiera sido la conectividad del cerebelo con los ganglios basales? Exacto. Y todos contra todos, ¿no? Entonces, no sé, yo me declaro ignorante, sinceramente. Yo creo que ahí lo que es la utilidad de o sea, después de esto, los estudios funcionales. Porque hay, o sea, funcionales sencillos, pues movimiento tal cual, ¿no? Hacer estudios funcionales como más delimitados de tal manera que pudieras justamente ver esto, ¿no? Ver la conectividad, o sea, tratar de entender cómo se está dando la función, si todos estos están en conjunto, en fin, a lo mejor ir segregando pues la funcionalidad con estudios funcionales relativamente sencillos. De acuerdísimo. ¿Alguien más? Ahí está Diego Ramírez. Diego, sigue, escribe y escribe. A ver, Diego, anímate, platícanos todo lo que nos estás escribiendo. Bueno, ahí. pues yo nada más tenía como que esta queja de, como que existe esta tendencia en las neurociencias, sobre todo, yo creo que en neuroimagen, donde si algo no se ha estudiado, como el cerebelo, que sí malamente no se ha estudiado casi nada, pues luego decimos, es que el cerebelo hace todo esto, tiene que ver con el lenguaje, la percepción del tiempo y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. El claustro tiene que ver con la conciencia y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Entonces, yo me pregunto, o sea, la neuroimagen sí, o sea, surgió más o menos a partir de los 90s con la resonancia magnética y antes que eso con el PET. Pero antes de eso, pues ya teníamos todos los estudios de lesión cerebral. Y pues lo que vemos con las lesiones cerebrales, con el del cerebelo, es que producen ataxia y casi no tienen secuelas cognitivas. Entonces, ¿cómo es que o sea, cómo se explican esas funciones pues tan complejas que están diciendo que la transformada cerebelar y que optimizar y no sé qué, o sea, que suenan como medio esotéricas, con el hecho de que se lesiona el cerebelo y pues casi no pasa nada? O sea, algunos problemas motores y algunos problemas cognitivos, pero la persona suele estar más o menos bien. O sea, tengo esa como duda de por qué nada más tomar esta evidencia de neuroimagen e ignorar pues todos los años que se da de evidencia de lesión y aparte la parte de filogenética, o sea, el cerebelo es filogenéticamente más antiguo que la corteza. Entonces tengo esa duda de cómo todo eso pues tiene sentido con estas funciones tan complejas que le están asignando. Y sí será, Diego, que verdaderamente no tienen déficits cognitivos las personas que tienen una lesión Sí cerebelosa. tienen, pero... ¿No será que es muy dramática la parte motora y todo el mundo la reporta? Y lo cognitivo tienes que ir a buscarle, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a empezar una pequeña anécdota. Estudiábamos pacientes que les hacían callosotomía, ¿no? Y los veías y los pacientes estaban como si nada, o sea, si no te dicen que les hicieron callosotomía, estaban como si nada, pero los empiezas a estudiar y te das cuenta que hay muchas sutilezas cognitivas. Entonces me pregunto si acá en el cerebelo lo que grita es la cosa motora y nadie se ha puesto a fijarse con atención, porque el contraejemplo a lo que acabas de decir son pacientes que tienen, por ejemplo, atrofia espinocerebelosa, y o los pacientes que estudia el doctor Juan Fernández Ruiz, por ejemplo, que tienen esta ataxia cerebelosa y algunos de esos subtipos tienen también un componente cognitivo claro. Claro. Entonces, no sé si las lesiones hayan sido suficientemente estudiadas. Ese es mi punto. Sí, estoy de acuerdo de que
sí hay secuelas cognitivas y tal vez, como usted dice, o sea, los problemas podrían ser también como no resaltar tanto y también a lo mejor por eso no estén hayan sido un poco más ignorados, pero también, o sea, tomando en cuenta que hay pues al menos 100 años de mapeo cerebral con lesión cerebral, o sea, como para decir de que en 100 años no se ha visto como que el cerebelo, porque lo vemos nada más porque no pusimos atención, que tenga secuelas cognitivas como muy importantes, como que me suena como que dudoso. Este, yo ahí, si me permiten, como Dale, de lo Vic. que comentaba Luis Concha y Diego, yo tuve la oportunidad de trabajar con estos pacientes de ataxia espinocerebelosa con el doctor Fernández y pues me tocó meterlos a la resonancia y venían, era un trayecto que venían de como, híjole, de un pueblito en Veracruz, como 8 horas, 9 horas de camino para llegar a la unidad de resonancia. Era bien titánico y ya que venían, pues me tocaba convivir todo el fin de semana con los pacientes y realmente pues observaba a estos pacientes pues una atrofia muy importante cerebelar y sí, cognitivamente realmente sí se notaba y se veía, además como fue un estudio longitudinal, durante 3 años estuvimos metiendo a los mismos familiares, las mismas personas y sí había era muy evidente el deterioro cognitivo que tenían, o sea, son enfermedades muy feas, degenerativas, además, ¿verdad? Pero sí, al parecer, también de la experiencia que tuve en el Instituto de Neurología, pues pacientes con infartos cerebelares, y sí había mucha afectación, ¿cómo se llama? Pues toda la parte cognitiva, ¿no? Incluso pues ahí hay una patología de Schmackman también, ¿no? Del cerebelo cognitivo, ¿no? Que menciona y pues estos pacientes de SCA incluso pues hubo quienes ya no regresaron el siguiente año porque la parte degenerativa pues ya no fallecieron literalmente, ¿no? Entonces, sí tiene su relevancia el cerebelo, yo no dudo de eso, pero la manera en que compensa todo el sistema, como bien menciona Diego, sí, siempre el cerebro es súper interesante, las lesiones, cómo reacciona es bien diferente entre las personas, pero de que sí tiene mucho que ver el cerebelo con la cuestión cognitiva, es un hecho. Nada más, gracias. Yo quería nada más también comentarle a Diego que estoy de acuerdo con la preocupación de que sea la moda y ya todo salte, pero ya históricamente sí ha habido mucho trabajo. El problema es que digamos que todos estamos en esto y sabemos que las modas saltan y bajan y saltan y bajan, ¿no? En cuanto a picos de publicaciones. Entonces, estoy de acuerdo que sí, ahorita le están dando demasiada importancia. Yo creo que tiene importancia y sí se ha visto, por ejemplo, en agenesia cerebelosa, problemas cognitivos graves y del aprendizaje, etcétera, que pueden ser o no precisamente por esta agenesia de cerebelo. Entonces, pero parece ser, y hasta ahorita todo indica, y los estudios previos, no nada más ahorita con resonancia, que si el cerebelo tiene algo que ver, ¿no? En la parte cognitiva, no solo motora. Eh, y no me queda claro por qué. O sea, igual que tú, o sea, digo, bueno, ¿y el cerebelo qué? O sea, ¿por qué está ahí todo, etcétera, ¿no? Sí, las lesiones que dices todo, sí, pero yo me refiero a agenesia. Ah, bueno, eso dice algo. Estoy viendo el chat al mismo tiempo. Pero bueno, a lo que voy es que está interesante saber para qué existe el cerebelo. O sea, es un remanente evolutivo o sea, estamos pasando todo lo que estaba en cerebelo, lo estamos pasando a cerebro poco a poco, filogenéticamente, o qué está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué existe? ¿Por qué tiene que modular? Si modula, ¿por qué va a modular? Si eso no es, pues no es nada, digamos, no es nada compatible con, con la vida. O sea, porque tienes que tener un relevo ahí más de los que ya tienes, ¿no? Pues te tarda mucho en llegar la información, no sé. Pero, o sea, yo creo que concuerdo con Diego en algunas cosas, pero creo que sí, también concuerdo que sí hay ya cosas ya vistas. Lo que pasa es que creo que sea como, si ustedes buscan papers de los 50, los 20, hay cosas que ya se habían descubierto y que se dejaron así como pasar, porque pues hay muchas cosas ahorita, muchos papers que salen y difícil leer todos, yo creo.
Muy bien. Buena discusión. Además, el cerebelo yo creo que es una estructura estructuralmente muy bonita, ¿no? Sinceramente es hasta más bonito que la corteza cerebral, ¿no? Parece brócoli, a mí me encanta. ¿Alguna otra comentario? Sí, yo también quería comentar Por a lo favor. de Diego, ya que muchas de las investigaciones que mencionaba que se había hecho hace mucho tiempo, se hablaba de lesiones localizadas en ciertas regiones muy puntuales. Y como se ha visto novedosamente que el cerebro no puede funcionar en una localización específica, sino funciona a través de redes. Y estas compensan el mal funcionamiento de cierta estructura y que también se ha visto que en algunos pacientes que incluso no tienen cerebelo y que pueden funcionar adecuadamente. Y así, justamente todos estos pacientes, todas estas enfermedades o padecimientos nos ponen el foco de atención de algo está pasando en el cerebelo, hay que hay que investigarlo, justamente porque puede haber una representación no tanto igual que con la corteza, yo no creo que sea muy similar, que lo que funciona ahí funciona allá, sino algo más primario, algo como que subyace a un procesamiento superior dentro de la misma cognición, supongo. Muy bien. ¿Alguien más? Yo nada más comentar un poquito más sobre la transformada cerebelar, que por ahí del 78, de inicios de los 80s, se publicó un artículo por Albus, en donde se hace una especie como de modelo matemático, en donde se busca justamente explicar parte de esa como transformación cerebelar. Es el modelo Albus, se llama, creo. Y parte de lo que explica es eso, ¿no? Que cómo cómo codifica redes y cómo optimiza la función de estas redes para que la próxima vez que sean ejecutadas requieran menos funciones de orden superior. Súper, muchas gracias. Recuerden que toda la discusión no tiene que terminar hoy. Diego, si nos gustas compartir después esos artículos, pues para eso está el chat, ¿no? La discusión no termina el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. No, es una... Sí, por favor. O sea, no sé si haya respuesta como a esta pregunta, pero pues de alguna forma también podría valer la pena cuestionarnos cómo está vascularizado el cerebelo, porque, o sea, al igual que podríamos considerar que es parte de redes que hasta donde sabemos se asocian con cognición, pues también no me queda muy claro si hay alguna vascularización que precisamente haga que estos patrones de parcelación que se ven en el cerebro pertenezcan a diferentes redes. No sé. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere refutar? Ok. Pues no, simplemente que sí tiene, o sea, tiene validez lo que dices y sí está muy vascularizado. Pero vámonos de regreso a los estudios de lesiones, ¿no? Y es donde se han visto los problemas. Entonces, yo creo que es donde está, bueno, al menos yo pienso que lo mejor para encontrar función siempre es picándole a ver qué pasa. O sea, lesiones temporales, lesiones permanentes en modelos animales, es precisamente de lo y lesiones que se han visto en pacientes, ¿no? Como están diciendo en el chat, que es precisamente lo que nos da una idea de lo que puede pasar o no cuando no está esa región o ese pedacito de región. Entonces, sí puede ser que tenga un componente vascular, pero definitivamente creo que tiene un componente de circuito, a nivel circuito neuronal. Ok, muchas gracias. Bueno, insisto, sigamos platicando, que no se acabe hoy. Quizás el canal del Journal Club puede continuar durante todo el mes discutiendo de esto. Veo mucho interés y eso me da mucho gusto. Realmente estuvo divertido el día de hoy. Jalil, hiciste un papelazo. Muy bien, de verdad. La próxima reunión la tendríamos el 28 de abril, ¿sí? Que sería el último miércoles de abril. Entonces, espero que en los próximos días
antes de que salgamos de Semana Santa, o sea, mañana pasado, alguien de otro laboratorio se proponga a sí mismo o misma para exponer. La idea es que vayamos turnando laboratorios, ¿no? Ya presentó Itza, ya presentó Jalil, el grupo del doctor Garza. Pues está el grupo de la doctora Magda Giordano, el doctor Barrios, no sé, les unas pedraditas por allí, ¿verdad? A ver si Sarael. animan a alguno de sus estudiantes. Sarael, no olvidemos Sarael, Eric también, por supuesto. Y tenemos personas que van más allá del INB, lo cual, insisto, es padrísimo. Anímense, ¿sí? Esto es de todos. Entonces, hemos visto dos cosas de funcional, ¿verdad? También el de Itza fue de funcional. Entonces, quizás valdría la pena que ahora viéramos otra técnica para que vayamos viendo diferentes cosas, lo cual me pone un poquito la soga al cuello, pero no soy el único que hace difusión, ¿verdad? Ni cosas estructurales, ni 20,000 otras cosas que hace la resonancia. Entonces, por favor, anímense y ojalá para el viernes ya tengamos una persona. ¿Alguien ahorita de una vez se quiere proponer? ¿Alguien se lanza al ruedo? Me lo suponía, ¿sí? Doctora Giordano está hablando en silencio. Aquí me sale un botoncito que dice que la doctora Giordano está hablando. No, estaba pensando a ver qué podíamos hacer, pero no, ahorita no. Yo creo que está bien ver otra técnica porque dicen que han visto solo funcional, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí está. A menos de que alguien quiera, Fer, echarse algo de estructural, no sé. Eso sonó muy directo, ¿eh? Digo, porque lo veo ahí y se ha estado metiendo en eso, entonces a lo mejor algo de estructural o de difusión, pues, para irle combinando. Sí, vamos combinando, ese es el chiste. Bueno, vamos a dejar que Luis Fernando lo piense. Dice, se sobe los bigotes. Bueno, pienso en un paper y ya confirmo entre mañana y pasado. Ok, fabuloso, fabuloso. Muy bien, entonces, por hoy terminaríamos insistiéndoles invitándolos a que se peguen más a los diferentes canales y chats. Sobre todo, aprovechemos más el soporte técnico entre todos nosotros. He visto con gusto que ha pasado en algunos canales, en el de estadística ya empieza a haber más bullicio. El canal Geek también nos está quedando atrás. Pero pregunten de diferentes cosas, no me funcionó tal preprocesamiento de mis datos, odio a CPAC, cosas de ese tipo, y nos vamos comunicando y yo creo que entre todos nos vamos a ayudar mucho. Entonces, nos vemos en el chat. Muchas gracias a todos por asistir y nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ale. Nos vemos. Hasta luego.